este momento hablaremos de la importancia de conocer algunos datos relevantes de los dolores de cabeza crónicos, específicamente de los dolores de cabeza que se deben a migraña. A nivel de estadística sabemos que prácticamente la gran mayoría de los adultos, hasta el 90%, en algún momento de la vida van a consultar por dolores de cabeza. Y generalmente se consulta por este motivo cuando los dolores de cabeza son lo suficientemente intensos o repercuten lo suficiente en la calidad de vida del paciente. De hecho, los dolores de cabeza discapacitantes pues son un motivo frecuente de ausentismo laboral y generan una gran cantidad de gastos al sistema de salud, por lo cual el dolor de cabeza se puede considerar también entonces en un problema de salud pública discapacitante. Dentro de los dolores de cabeza que pueden generar discapacidad o síntomas que ameriten consulta, la migraña ocupa uno de los primeros lugares y hablamos de migraña cuando se presentan dolores de cabeza que generalmente se acompañan de un dolor tipo pulsátil, le llamamos como si el corazón estuviera latiendo dentro de la cabeza, un dolor que puede ser muy intenso, durar hasta 3 días, que se puede acompañar de molestias con la luz o el ruido, náuseas, y que muchas veces lleva al paciente a aislarse o inclusive, como se mencionó, a ausentarse de sus actividades. Lo que es muy importante una vez que diagnosticamos esta enfermedad y medimos el impacto que tiene, tenemos que conocer estrategias que nos ayuden a prevenir la migraña en este caso. Entonces, muchos de los hábitos que tenemos en la vida diaria se han relacionado con ataques más frecuentes o más intensos de migraña, como pueden ser no respetar hábitos de sueño, horas de sueño, que esto habla de la cantidad de sueño recomendado y también la calidad del sueño. En cuanto al número de horas recomendado, esto varía a lo largo de la vida, pero en general un adulto sano se recomienda que tenga un horario de sueño entre 6 y 8 horas al día. Además de esto, como se mencionó, la calidad del sueño es fundamental, es decir, el tiempo que se destina al dormir debe de ser destinado justamente para eso, para el descanso. Si nosotros dormimos, pero al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de distractores en el ambiente, ruidos, alarmas, mensajes que entran, vibración del celular, pues entonces definitivamente la calidad del sueño no va a ser la idónea. Otros hábitos que tenemos que adoptar para prevenir la aparición de migraña son respetar nuestros horarios de comidas, ¿no? Haciendo las comidas recomendadas entre 3 a 5 al día si estamos tomando en cuenta las colaciones, evitar el abuso de sustancias que nos puedan influir en los patrones de sueño o precipitar la migraña, como son el exceso de café, el exceso de alcohol y por supuesto algunas otras drogas peligrosas. Y esto no solamente por el efecto per se de las sustancias, sino lo que viene después relacionado a la intoxicación o en el caso del alcohol, por ejemplo, la deshidratación. Para prevenir también los ataques de migraña, y esto es algo que se recomienda en muchos de los pacientes, es importante identificar si hay algún otro factor que lo pueda estar precipitando. Muchos pacientes que ya conocen su enfermedad identifican ciertos alimentos, por ejemplo, que pueden desencadenar los ataques de migraña. Muchos de estos son alimentos ricos en condimentos o en algunas sustancias estimulantes del sistema nervioso, como ocurre en muchos casos con el exceso de café o el chocolate. Otros pacientes identifican, por ejemplo, vinos o quesos maduros como precipitantes de los ataques de migraña, por lo cual es fundamental que el paciente que ya se conoce con esta enfermedad y que consulta, se haga una tarea educativa en la cual se busquen cuáles son los alimentos que pudieran desencadenar su caso particular de migraña y si esto se identifica, por supuesto, prevenir su consumo para disminuir la intensidad y frecuencia de los dolores de cabeza. Sobre todo en el paciente con dolor de cabeza crónico, es fundamental reconocer si hay un exceso de consumo de analgésicos. El abuso de analgésicos puede llevar a un círculo vicioso en el cual el sistema nervioso cada vez es más propenso a percibir el dolor de cabeza y si nosotros no atacamos esto desde el origen, no estamos hablando de casos de difícil manejo con dolor de cabeza crónica, migraña crónica, que justo le llamamos así, con abuso de analgésicos. Si un paciente tiene un problema de migraña crónica y tiene abuso de analgésicos, muchos de los abordajes que se tienen son preventivos
identificando los factores que desencadenan la migraña, atacando el abuso de analgésicos. Entonces, en conclusión, podemos decir que muchos de los factores y actividades que tenemos en nuestra vida diaria pueden repercutir sobre los dolores de cabeza que sufren muchos pacientes, y muchas veces la solución está en verificar y corregir hábitos que pudieran hacer un cambio sustancial en la calidad de vida de los pacientes con migraña.